Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación a Nahuel Gallardo. Todos lo conocemos, es el hijo del muñeco y vamos a ver en este video cuántas posibilidades tiene de regresar al club en un futuro y cuántas oportunidades podría llegar a tener en River. ¿Por qué vamos a analizar esto? Porque es muy probable que durante el transcurso del 2022 Fabricio Angileri sea vendido al fútbol del exterior, y si bien hoy hay un par de laterales izquierdos surgidos de las divisiones inferiores que están asomando, Nahuel Gallardo podría haber tenido el recorrido suficiente en Colón de Santa Fe, que es el club donde está a préstamo, y de esa manera a lo mejor se le abre una puerta. Claramente vamos a tratar de analizar todas las variantes posibles y ver finalmente si es que tiene o no alguna que otra oportunidad de volver a jugar en River bajo las órdenes de su padre, o si finalmente, una vez finalice su cesión, tenga que volver a salir a préstamo para seguir ganando ritmo. ¡Empecemos! Vamos a poner primero en contexto la situación del futbolista en cuestión. Tiene 23 años, ya tiene una edad bastante avanzada en cuanto a lo que significa tener otra oportunidad simplemente por el hecho de ser un juvenil del club. La cesión del lateral izquierdo en Colón de Santa Fe sin cargo y sin opción de compra por 1 año y medio. Se fue a mitad de este 2021, entonces esto quiere decir que su préstamo termina el 31 de diciembre del próximo año, del 2022. Pero existe la posibilidad de que si a River se le dificulta justamente la opción de traer un marcador de punta por ese sector, en caso de que Fabricio Angileri sea transferido en el próximo mercado de pases, algo que es muy pero muy probable, de que el cuerpo técnico pida por el regreso de Nahuel para ocupar ese lugar en la cancha, o por lo menos para pelear por ese puesto. Recordemos ya que con anterioridad había estado cedido en Defensa y Justicia por 1 año, club en el que empezó jugando muy pero muy poco, pero en los últimos meses, antes de la finalización de su cesión, estamos hablando de entre febrero y mayo de este año, terminó teniendo más participación de lo que él mismo estaba pensando. De hecho, Sebastián Beccacece lo ha puesto como lateral izquierdo titular en bastantes ocasiones y fue partícipe de las obtenciones de la Copa y de la Recopa Sudamericana con el conjunto de Florencio Varela. Hoy por hoy, la idea que tienen tanto el futbolista como River es que en el equipo santafesino siga ganando minutos y agarrando todo el ritmo de competencia que le sea posible, porque en el Millonario, por lo menos hasta fines de este 2021, iba a jugar prácticamente nada. Con la edad que tiene hoy, que dije ya es un tanto avanzada, si el entrenador del más grande, que no es nada más y nada menos que su padre, no lo tiene en cuenta para cuando le toque regresar, será muy complicado que pueda terminar de ganarse o de pelear por un lugar. Además, hay que destacar que, como dije, terminó siendo titular prácticamente en Defensa y Justicia, pero ahora en Colón es suplente. Y si bien si continúa durante todo el 2022 en el conjunto rojinegro tendrá la posibilidad de disputar la Copa Libertadores, la realidad es que en la actualidad no está en la máxima consideración del actual entrenador de él, que es Eduardo Domínguez. Su contrato con River termina el 31 de diciembre del 2023, por lo que ya sea si vuelve a principios del próximo año porque regresó antes de que termine su estadía en el equipo de Santa Fe, o cuando finaliza efectivamente el préstamo, que es dentro de aproximadamente 16 meses, los dirigentes van a tener un tiempo lo suficientemente prolongado como para ponerse de acuerdo con su representante para estirar el vínculo y para que no se vaya libre con el pase en su poder. Su primer paso por River, por la máxima categoría estamos hablando, fue un tanto nulo. Debutó en el Millonario hace casi 4 años, en la derrota por 4-0 ante Talleres en Córdoba, en un partido en el que Gallardo decidió poner un equipo totalmente alternativo, haciendo debutar a 4 juveniles, entre los que estaba incluido su hijo Nahuel, porque el plantel estaba abocado a las semifinales de la Copa Libertadores 2017. En total disputó solamente 7 partidos en el más grande, 6 de ellos como titular y 1 ingresando desde el banco. Nunca verdaderamente estuvo en la consideración de su padre como para ser parte del equipo principal. Las pocas veces que jugó desde el arranque o que formó parte del banco de suplentes fue cuando el entrenador tuvo que poner una formación totalmente alternativa para guardar a los habituales titulares para algún que otro compromiso de mayor importancia.
Si no gana ese ritmo necesario en Colón durante estos meses hasta fin de año, veo muy complicado que se pueda dar su regreso anticipado, más allá de que a lo mejor River necesite sí o sí un lateral izquierdo en el plantel a partir del 2022, por lo que dije anteriormente, es muy probable que Angileri se vaya. Si no quiere volver a irse cedido una vez más cuando finalice su préstamo con el equipo santafesino, deberá jugar una cierta cantidad de partidos como para que por lo menos que durante la pretemporada, ya sea la del próximo año o la del 2023, sea probado nuevamente y ver si efectivamente ha mejorado en ciertos aspectos como para quedarse y ser parte del plantel. Recordemos, como dije al principio, ya tiene 23 años, no es cuestión de que pueda seguir siendo suplente para siempre. En algún momento tendrá que ganarse cierta titularidad, como lo había hecho sobre el final del semestre pasado en Defensa y Justicia, pero lamentablemente no pudo seguir con su cesión. En Colón tuvo un buen rendimiento en el partido de la primera jornada del actual campeonato, en la que el Salvalero derrotó justamente al Millonario 2-1 en condición de visitante en el Estadio Monumental, en la que no solo fue su debut en el torneo, sino también su debut en el conjunto rojinegro, aunque hay que destacar que en esa ocasión Colón tenía muchos jugadores indispuestos a causa de que tenía positivos por COVID, y es por eso que Nahuel terminó estando desde el arranque. Siempre fue titular en las categorías menores hasta llegar a la primera división en River, por lo que la idea en un principio era que él fuera uno de los marcadores de puntos por la izquierda del futuro, pero como dije antes y como vengo repitiendo durante todo el vídeo, ya con 23 años no puede seguir siendo una promesa, por lo que cuando vuelva al club luego de terminar su cesión ya debe ser una realidad dentro del campo de juego. Yendo ahora a lo concreto, ¿cuál sería efectivamente el lugar que podría ocupar Nahuel Gallardo en el plantel si es que regresa al club en enero del 2022? Lo primero que hay que decir es que la mínima posibilidad que tiene de regresar a la institución de Núñez un año antes de tiempo está totalmente ligada a que Fabricio Angileri abandone finalmente el club en enero, algo que parecería ser una realidad inminente, ya que se han rechazado 3 ofertas concretas en este último mercado de pases, por lo que es muy probable que el próximo ofrecimiento sea aceptado, también teniendo en cuenta que el contrato de Angileri en River termina el 30 de junio del 2022 y en caso de no venderlo en el próximo periodo de transferencias, o si el mismo futbolista decide no renovar, se irá libre con el pase en su poder, algo que no quiere nadie. Vamos a suponer que Angileri se va. Hay 2 opciones posibles. O el muñeco se las arregla con lo que hay hoy en el plantel, que sería Milton Casco, lateral izquierdo que ha jugado mientras Angileri estaba lesionado, y contar con los 2 subjuveniles que hoy son parte del plantel de la reserva. Estamos hablando de Felipe Salomoni, que le gusta mucho a Gallardo y que ya debutó en la primera división en la victoria 2-1 ante Sarmiento en Junín, y Santiago Montiel, que también pudo haber sido a préstamo Rosario Central, y que hoy por hoy quizás no es la principal prioridad del entrenador para ocupar ese lugar de lateral izquierdo. O la segunda opción, y creo que es la que va a terminar pasando y la más probable, y en mi opinión también la más acertada, utilizar parte del dinero que se obtenga con la venta del actual lateral izquierdo titular para incorporar a otro con más experiencia y que no tenga que pasar por ese proceso de adaptación, o por lo menos que ese proceso de adaptación sea más corto, por la que tienen que pasar la mayoría de los jugadores que terminan convirtiéndose en refuerzos de River. En cualquiera de los casos parecería que Nahuel Gallardo no tendría lugar en el plantel en la proximidad, pero no hay que descartar nada porque también mucho depende del nivel que el hijo del muñeco pueda tener en Colón. Si logra tener continuidad y un rendimiento alto, como por ejemplo lo hicieron Héctor David Martínez y Enzo Fernández en Defensa y Justicia, seguramente hasta sea un poco forzada la posibilidad de su vuelta y de cortar la ascensión de manera anticipada, obviamente, como dije al principio, juntado esto a la venta de Fabricio Angileri. Para terminar y dar mi opinión con respecto a este tema, es cierto que en los pocos partidos que hemos visto a Nahuel Gallardo en la primera de River no se le han visto grandes condiciones, es cierto que era muy chico en ese momento y además también hay que tener en cuenta que juega con la presión de ser el hijo de Gallardo, porque siempre que el muñeco lo podía poner de titular se iba a hacer la pregunta de si ¿por qué no elige a otro lateral y va a elegir a su hijo cuando a lo mejor no está teniendo su mejor rendimiento? También hay que tener en cuenta que parecería no ser quizás su lugar River en cuanto al nivel de exigencia que él ha demostrado.
se ha visto en un buen nivel en el último semestre en Defensa y Justicia, y es por eso que ahí se puede quizás tener una luz de esperanza para que en un futuro pueda volver a ponerse en la banda, teniendo en cuenta que ha jugado no solamente partidos en el fútbol local, sino también a nivel internacional, teniendo bastantes rendimientos altos. Sin embargo, en Colón ahora no está jugando tan seguido y es por eso que esa duda vuelve a plantearse. Veremos finalmente qué pasa cuando finalice su sesión y también, como dije, depende mucho del rendimiento que tenga en el conjunto de Santa Fe. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.